Buenas tardes, estimados profesores. En Grupo Educativo Chavarri, es un placer darles la bienvenida a una nueva sesión de nuestro taller de actualización y mejora continua 2025, espacio diseñado para seguir fortaleciendo su práctica docente. Es importante comunicarles que ya pueden gestionar su certificado de actualización, respaldo clave para su desarrollo profesional y legajo personal. Para solicitarlo, comunicarse directamente con sus respectivos asesores académicos. Recuerden ingresar y mantenerse en Zoom con sus nombres y apellidos para evitar caer en sala de espera y perder valioso tiempo de esta sesión. Es un honor contar con la valiosa presencia del magíster Santiago Martín, especialista del área de Ciencias Sociales, quien nos acompaña esta tarde. Profesor, puede iniciar la clase. Bien, muy buenas tardes con todos. Maestros, bienvenidos a esta sexta sesión de sobre planificación curricular para este selecto grupo de ciencias sociales, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Todo? Si me copian con tranquilidad. Sí, sí, profesor. Ah, excelente, muy bien, maestro Miguel. Para el día de hoy, siguiendo el cronograma, el temario, para hoy nos corresponde hacer referencia, cerrar un poco lo que es la unidad, perdón, el programa anual y empezar a trabajar lo que es la unidad didáctica, ¿no? La unidad didáctica la vamos a empezar a ver el día de hoy y el día martes vamos a terminar de hacer referencia a ello. ¿Correcto? Bien, entonces vamos refrescando un poco el proceso que estuvimos trabajando la última sesión acá, ¿no? Para realizar la programación anual, en primer lugar, pues hay que manejar lo que es el Currículo Nacional de la Educación Básica, los enfoques fundamentales, y en segundo lugar, caracterizar, ¿no? Caracterizar al estudiante, al contexto y a la institución educativa. Tres caracterizaciones, ¿no? Repito, del estudiante para identificar sus necesidades e intereses, del contexto y de la institución educativa, para ver sus potencialidades y sus problemáticas. ¿Correcto? Bien, entonces nosotros hicimos esta caracterización, lo dividimos en dos grupos, para el ámbito rural y para el ámbito urbano. Entonces, la caracterización implicaba pues analizar el contexto, ¿no? ¿Qué lengua, cuál es su cultura, actividades económicas, celebraciones, problemas, oportunidades, etcétera? Obviamente esto se trabaja en la institución educativa en la semana de gestión de manera colegiada entre docentes del mismo grado, ¿sí? Entre docentes del mismo grado, ¿no? Y si no los conocemos a los estudiantes, podemos invitar a esta caracterización a los docentes que los conocen más, que les han enseñado el grado anterior. A los tutores, ellos le van a dar mayores luces, ¿no? Entonces, cuando estuvimos haciendo, bueno, ustedes estuvieron haciendo la caracterización, salió aquí algo, varias cosas interesantes, ¿no? Pero dentro de una de ellas era pues que se presentaban casos de que se comprometían con la pareja a temprana edad. Entonces, eso nos motivó a ver por aquí podría suscitarse la situación significativa, ¿no? Entonces, intentamos redactar una situación significativa, sin embargo,
yo la estaba revisando el día de hoy y pienso que debemos hacerle algunos ajustes, ¿no? ¿Por qué? Porque podría herir las susceptibilidades de aquellos adolescentes que han vivido esta situación. Entonces, ver algo así tan directo, repito, podría herir las susceptibilidades de quienes lo están vivenciando. Imagínense que se encuentren con una situación significativa, ¿no? Donde diga, hay casos en los que los adolescentes inician un proceso y ellos son los que están iniciando. Entonces, quizá reajustarlo, abordarlo en cuanto a la importancia del matrimonio, quién sabe, ¿correcto? Entonces, eh, no tanto como que hay casos, ¿no? ¿No? En la institución educativa, en esta parte, podríamos ajustarlo indicando pues el, el matrimonio en el Perú es una institución que tiene una historia, ¿no? Que proviene desde la época prehispánica, desde la época prehispánica, ¿no? ¿No? Desde la época prehispánica. Punto siguiente. En la actualidad se observa que en la región, podemos decir, ¿no? La región, en la región se dan casos de convivencia prematrimonial, lo que genera un embarazo temprano y deserción escolar, especialmente las mujeres. Asimismo, estos jóvenes inician trabajos remunerados para poder solventar sus gastos. Por otra parte, las familias, al dedicarse principalmente a la actividad agrícola, ven con buenos ojos que sus hijos puedan incorporar a alguien más que apoye en las faenas agrícolas. La convivencia prematrimonial de adolescentes es una práctica que tiene antecedentes desde la época incaica. Bueno, esto ya lo dijimos al inicio. Ah, no, no, el matrimonio hablamos, ¿no? Pues, ya, muy bien. Entonces, a partir de esta situación es importante que los estudiantes resuelvan siguientes retos. Los retos, los retos siguientes. ¿Cuáles son los cambios y permanencias que se observan a lo largo de nuestra historia en cuanto a la convivencia prematrimonial entre adolescentes? Aquí no solo ajustarlo al tema de la convivencia prematrimonial, sino al matrimonio mismo. O sea, enfocarlo en cuanto al matrimonio y la convivencia. Porque, y desde ese día yo manifesté que tenía mis dudas acerca de las fuentes que podíamos encontrar acerca del Servinacuy. He estado buscando acá en mi biblioteca, ¿no? Con desánimo leía el texto de María Rostorovsky, Historia del Tahuantinsuyo, el texto de Franklin Peace, ¿no? Y no encontraba nada. Entonces, felizmente empecé a encontrar, ¿no? Aquí encontré el texto de Federico Kaufmann Doig, Historia General de los Peruanos, ¿no? Y aquí
aquí encontré, ¿no? En la página 605 que hacía referencia a a la familia conyugal, cobijada en el ayu, ¿no? ¿Ángeles Huerti o no? Y también, Dale, jugar, corre. ¿quién está con su audio activado? ¿Quién va a ir a jugar? ¿Que va a estudiar también? Pues Mauricio, ya. Ya, muy bien. Entonces, en ese texto vamos a encontrar una fuente, ¿no? Luego estas fuentes que les voy a mostrar, y los voy a extraer todas, los voy a tipear y, y les voy a compartir acerca de la familia, el matrimonio y la convivencia prematrimonial. Entonces, lo que planteo es, si nos centramos solo en convivencia prematrimonial, no va a ser difícil trabajar esa. Fíjense, todo el proceso de hacer una planificación anual, ¿no? Fíjense ese proceso. Tenemos fuentes, investigué en Internet y no podemos quedarnos pues con lo que ofrece Internet, ¿no? Bueno, vamos, fíjense, a ver, maestro, vamos a hacer el ejercicio. Servinacuy, o Servinacuy, o Sirvinacuy también, ¿no? Vamos a San Google, ¿no? Y aquí, en Wikipedia, ¿no? Nos habla del Servinacuy. Pero revisando las referencias, no, pues no son referencias válidas de ninguna manera, no hay artículos sin fuentes históricas, no le podemos presentar esto a nuestros estudiantes de ninguna manera, ¿no? No son fuentes válidas. Yo he revisado estas fuentes, nada que ver, ¿no? De ninguna manera. Entonces, acudiendo pues ¿nos va a tomar un poquito más de trabajo? Sí, pero para eso somos docentes, profesionales de la educación, que indagamos, que investigamos. Entonces, aquí ya tenemos una fuente de Federico Kaufmann Doy, donde habla sobre la familia conyugal, el pacto matrimonial y hace referencia al servináculo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una fuente. Entonces, yo esto lo voy a tipear y lo voy a hacer para poder trabajar en las sesiones, para trabajar lo que es la contrastación de fuentes, la interpretación de fuentes históricas, esa capacidad, ¿ya? Pero no solo es eso, ¿no? Aquí tengo tres fuentes más. La mujer en el Tahuantinsuyo de Francisco Hernández Astete. Esto ya felizmente me comuniqué con algunos amigos historiadores y bueno, qué bonito es la amistad, ¿no? Rápidamente me dijeron, Santiago, acá te damos esta fuente. Entonces, aquí, miren, la página 72, tenemos matrimonio y ampliación del parentesco. Matrimonio. Y acá vamos a hablar del matrimonio. Aquí en el texto sobre los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, cómo se casaban en común y cómo asentaban la casa. Miren, entonces, a lo que voy, maestros. La problemática es la convivencia prematrimonial, ¿no? Y no la vamos a dejar, ¿no? Pero si nos centramos en esto, nuestras fuentes van a ser un poquito reducidas. Entonces, vemos de manera más amplia, ¿no? El matrimonio, la unión conyugal y la convivencia prematrimonial, el servináculo. Está bien, este texto del Inca Garcilaso de la Vega también vamos a tener otra fuente, ¿ya? Sobre cómo se contrae el matrimonio. Y en esta otra, de Valdemar Espinosa, acerca de los incas también, las uniones matrimoniales. Y aquí también hace referencia al Servináculo, ¿no? Estaba leyendo y también lo menciona, ¿ya? Entonces de aquí vamos a extraer, ya esto lo voy a tipar y lo voy a tener listo cuando veamos la sesión. Entonces, con tranquilidad, en mi planificación anual,
coloco una situación significativa que sé que cuento con las fuentes. Entonces voy a poder trabajar lo que es la competencia, construye interpretaciones históricas. ¿Sí? Yo sé que nosotros tenemos un documento, seguramente han visto el documento del Ministerio de Educación, las fuentes históricas, ¿verdad? Sí, sí han podido ver las fuentes históricas que el Minedu ha preparado para nosotros los docentes de ciencias sociales hace algunos años. Maestros me dicen si, sí, por favor respóndame, sí, profe, hemos visto las fuentes o no, con sinceridad. Solamente yo puedo ver sus respuestas. ¿Han tenido la oportunidad de ver las fuentes históricas del Minedu? Algunos sí, sí nos han, otros no. Muy bien, maestro, me gusta su sinceridad. Los libros, no, no me refiero a los libros de Santillana, sino a las fuentes. Estos cuadernos de fichas del Minedu, para primero, segundo y tercero. A esto me refiero más. Se pone fuentes históricas, tres, según el grado, cuaderno de fichas, y aquí, ¿no? Aquí le va a salir. Acá tenemos fuentes históricas, miren. Entonces, para los que piensan, pues, ¿de dónde saco fuentes históricas? No tengo las suficientes, el texto de Santillana es muy limitado. Bueno, acá tenemos aquí tenemos un aporte del Minedu, ¿no? Se agradece, ¿no? Miren, aquí tenemos un cuaderno de fichas de fuentes, porque varios ya lo trabajan muy bien, hay otros que no. Bueno, nunca es tarde. Aquí están las diferentes fichas, ¿no? Sobre la época virreinal, miren, hay cantidad de fichas, fichas confiables, fuentes confiables, ¿no? De autores reconocidos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, una fuente de Facio, hay otra fuente, para ver las fichas que utilizan en segundo, en la época de los incas, para que ustedes se den cuenta, pues, que son autores reconocidos, ¿no? Mm, Segundo, de acá tenemos una serie de fichas, lecturas cortas con sus actividades del Tahuantinsuyo, los cronistas de Valdemar Espinosa, por ejemplo, María Rostorovsky, Juan Betanzos, cronistas, Guamán Poma de Ayala, cronista, Juan de Betanzos, Acosta, cronista,
Garcilaso de la Vega, cronista. Cieza de León, Pedro Cieza de León. Entonces, aquí tienen una serie de fuentes que pueden utilizar, ¿no? Son de primera, quinta y secundaria, sí. Más para trabajar la competencia uno, si es maestro Benjamín. Sí, ya es un apoyo, ya es un recurso, miren. Bienvenido. Claro, no está el tema que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, hay algunos maestros que dirán, sí, pero no se ajusta a nuestra realidad. A veces yo lo digo con mucho respeto, ¿no? A veces decimos, pues, pero ¿cómo hacer un texto que se ajuste a todas las realidades del Perú? Complicado. Quien tiene que ajustar o diversificar es el propio maestro de la localidad, de la institución educativa, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Ya queremos hablar sobre el matrimonio, sobre la convivencia, ya entonces también nos ponemos a indagar, nos ponemos a buscar. Aquí sería bueno, maestros, que ustedes tengan una red. Miren, acá somos más de 100 maestros de ciencias sociales. Debería constituirse una red, ¿no? Deberían armar un grupo de WhatsApp, ¿no? Y más allá de la capacitación, tener su grupo de WhatsApp y ahí solicitarse y aportar información. Entonces necesitan una fuente, solicitar, ¿no? Pero no solo solicitar, sino compartir también, ¿no? Aportar. Yo tengo algo, también lo comparto. Entonces esa es mi invitación. Formen una red y más de 100 maestros a nivel nacional de ciencias sociales, ¿no? Muy bien. Entonces, retornando a nuestra situación significativa. Entonces, habla sobre el matrimonio en el Perú, la unión conyugal, ya. Y también está la situación de la convivencia prematrimonial. Entonces, nuestros retos los vamos reajustando hacia ambas cosas, ¿no? Bien. Por ejemplo, ¿cuáles son los cambios y permanencias que se observan a lo largo de nuestra historia en cuanto ya nos, ya no solamente convivencia matrimonial, prematrimonial, sino la unión en cuanto a la unión conyugal y la convivencia prematrimonial entre adolescentes? Entonces le estamos incorporando tema de la unión conyugal, ¿no? ¿Cuáles son las causas y consecuencias que generan la convivencia prematrimonial entre adolescentes? Bueno, acá sí lo podemos, como es una situación problemática, lo podemos dejar solamente esa parte. Existen diferencias con respecto acá sí a la unión conyugal y la convivencia. Existen diferencias con respecto a la unión conyugal y convivencia con épocas pasadas. ¿Qué acciones podemos tomar para fortalecer la institución del matrimonio? Claro, algunos dirán, profesor, pero el matrimonio no garantiza que perdure la formación de familias adecuadas, etcétera, pero de alguna manera eh, favorece, ¿no? Favorece los hogares constituidos. Hay varias investigaciones que demuestran que los hogares constituidos con matrimonios sólidos generan pues hijos
con un mejor comportamiento, con una mejor adaptación. No se da en todos los casos, tampoco estoy diciendo que aquellas familias desintegradas o que han generado cierta separación no puedan generar hijos muy adecuados, no, 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 de ninguna manera. Pero la idea creo que es promover el valor del matrimonio, ¿no? La unión conyugal. Entonces, así, esos podrían quedarse como nuestros retos. Ahora, estamos hablando de segundo grado, ¿no? Porque habíamos dicho que en tercer grado ya se empezaban a suscitar estos casos. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues en segundo grado, para prevenir, o sea, hacerlo antes, ¿ya? Como que agarramos el tema del incanato en segundo, del virreinato también, para ver un poco el pasado, ¿ya? Entonces por eso pensamos más en segundo. Ahora, pensemos en una evidencia, en un producto. Nos dijeron si bien es cierto, la evidencia de aprendizaje se piensa recién en la unidad didáctica, pero ya desde aquí podemos tener algunas ideas, ¿no? Nos dijeron un álbum, ¿qué más? ¿No? Y la idea era trabajar estas dos competencias, ¿no? Construye interpretaciones históricas y también gestiona los recursos económicos, ¿no? Entonces, si queremos trabajar esa segunda competencia, entonces hay un reto que nos está faltando aquí sobre economía. ¿Mm? Miren cómo es un proceso que no es tan sencillo, es un proceso muy reflexivo, pero es fundamental ese tema. Una vez que tenemos la situación significativa decidida, tenemos los retos decididos, lo demás va a fluir. ¿Cuál podría ser un reto relacionado a la economía? A ver, contabilidad de los quipus. O sea, aprovechar, o sea, el contenido es un medio, ¿no? El matrimonio en el incanato, en el virreinato, en la actualidad es un medio, ¿no? Lo que queremos es desarrollarla, lograr luego vamos a relacionarlo con las capacidades y con los desempeños, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver aspectos, vamos a, este es el programa curricular de educación secundaria, donde vamos a encontrar los desempeños, ¿no? No lo vamos a encontrar en el Currículo Nacional de la Educación Básica 2016, lo vamos a encontrar en el programa curricular. Aquí vamos a encontrar los desempeños. Entonces, para segundo grado, gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? La idea es que el estudiante sea capaz de administrar los recursos, tanto personales como familiares. No podemos a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de estos de manera informada y responsable. Esto supone reconocerse como agente económico, comprender la función de los recursos económicos en la satisfacción de las necesidades y el funcionamiento del sistema económico y financiero. Antes de darle pase al maestro José Parraguirre, por aquí está, ¿no?, el tema, ¿no? De administración de recursos personales, familiares y la función de los recursos económicos. El maestro José estaba levantando la mano. Buenas tardes, profesor. Muy Eh, buenas tardes. Quizá como el asunto era ver lo de las parejas jóvenes que se forman y habiendo ya estudiado cómo es la convivencia en el Tahuantinsuyo, a lo mejor se puede proponer que se elabore un presupuesto
familiar para un mes para la pareja, ¿no? Digamos, ya, porque si bien pueden vivir en la casa de uno de los miembros de la pareja, pero ya son una pareja, entonces van a tener algunos gastos en común como pareja. Entonces, que elaboren un presupuesto tentativo, ¿no? A ver, para el mes, qué van a utilizar, qué dinero para tal gasto, para tal otro gasto, para tal otro gasto, ¿no? Que ya se proyecten a un presupuesto familiar. Ya, muy bien, maestro José, excelente. Eso puede ser un reto y una evidencia también. ¿Cuál es el presupuesto familiar que requiere una pareja en un periodo determinado, ¿no? O para un periodo determinado? En paréntesis, podría ser un mes, ¿no? Aproximadamente. Eso podría ser un reto. ¿Cuál es el presupuesto familiar que requiere una pareja para un periodo determinado, ¿no? A ver, ¿alguna otra idea, maestros? Maestro Carlos Vázquez me dice, a partir de los gastos que realizan en tu hogar, determinan los gastos. Ah, interesante. Los gastos que requiere una... Ah, interesante, maestro Carlos. Mm, Como actividad, ¿no? A partir de los gastos que realizan en tu hogar, determinan los gastos que una pareja requiere en un mes. Ya, muy bien, ahí estamos en sintonía. Esto va a quedar como para la actividad, maestro. Muchas gracias por su aporte. Ya, muy bien. Esa sería la parte, digamos, de economía, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces, vamos a la planificación anual, ¿no? Ahora, como yo les había mencionado, hay distintos enfoques acerca de, perdón, este es el plan anual del área de ciencias sociales. Hay distintos enfoques de cómo, cómo organizar el plan anual, ¿no? Hay distintos formatos. Yo les había dicho de los dos enfoques, ¿no? Hay un formato amplio. Este es un ejemplo de un formato amplio, por ejemplo. Hay casos de un formato lo más sintético posible. Ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, a ver, igual yo les comparto este plan anual, este ejemplo, y, y bueno, ya cada uno lo puede sintetizar. Plan anual del área de ciencias sociales. Hay unos datos generales, unos datos informativos, una descripción general de en qué consiste el área de ciencias sociales. Igual esto se va a compartir. Estos, digamos, un poco el estándar. Como vamos a trabajar segundo, voy a modificar este estándar para ciclo 6. Yo había puesto el estándar de ciclo 7. Nuestras competencias, nuestras capacidades, ¿no? O sea, que esté aquí nuestros estándares, ¿no? Miren, estando aquí, ya no es que vamos a estar viendo tanto el currículo nacional como el programa curricular, ¿no? Ya los tenemos aquí, los estándares, las capacidades, ¿no? Y también las competencias transversales, ¿no? Que también tenemos que trabajarlas, no nos olvidamos. Sus capacidades y su parte del estándar.
La otra competencia transversal gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Si hay alguna pregunta, por favor, o comentario, háganla, formúlenlo con confianza. La calendarización del año escolar, fecha de inicio y fin. Si bien es cierto, las clases empiezan el 17 de marzo, el primer bloque, el primer bimestre, no se suele considerar desde esa fecha, ¿no? Se da una semana para la evaluación diagnóstica, etcétera. El tiempo que va a requerir. Y aquí sí vienen las denominaciones y el tiempo de las unidades didácticas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, ¿no? Copiamos nuestra situación significativa, que ya las deberíamos tener, porque en trabajo colegiado nosotros estamos dando el ejemplo de una situación de contexto, pero había otros, ¿no? Temas de comprensión lectora, temas de uso excesivo de insecticidas, y bueno, esto también sería interesante para trabajar la otra competencia, ¿no? Y acá lo vinculamos, miren. Por ejemplo, esta podría ser la otra situación significativa para el bimestre. Y puedo coger ambas cosas y vincularlo, ¿no? Profe, ¿cómo vinculo eso, no? ¿Cómo vinculo si voy a hablar del matrimonio, la convivencia conyugal a temprana edad, con el uso excesivo de insecticidas y abonos químicos? Sí, claro que lo puedo vincular, ¿no? Porque estamos hablando de un ámbito rural, estamos hablando de que el matrimonio tiene que ver también con las actividades agrícolas, estamos hablando de que en el incanato el Servinacuy era un proceso que se daba. También lo puedo conectar con los tipos, las formas agrícolas, los andenes del incanato. Entonces, lo voy vinculando, ¿no? Muy bien, entonces voy a copiar la situación significativa en el formato que vamos a ponerlos en la unidad uno. A partir de esta situación surge los retos. Ya, entonces aquí van quedando nuestros cuatro retos, ¿no? Cambios y permanencias, causas y consecuencias, presupuesto familiar y las propuestas, ¿no? ¿Qué acciones podemos tomar para fortalecer la institución y prevenir la convivencia? Ya, entonces acciones, unas propuestas. ¿Ya? ¿Hay alguna, están con la manito levantada? Sí, ¿Alguien profesor, quería? tenía una pregunta. Eh, Claro. Profesor, ¿usted considera que las situaciones significativas debe ser diferente por cada área o por cada grado? ¿O tiene que ser igual
para todo el colegio. Le pregunto porque en algunos colegios hay la tendencia a que, o se obliga a que sea situación significativa igual para todos, solo que cada área lo aborda según su punto de vista. No sé usted qué considera. Yo sé eso, maestro, lo sé de primera fuente. Este, pues creo que les comenté, el año pasado tuve la oportunidad de trabajar algunos de ustedes han participado seguro en este programa sobre pensamiento crítico, metodologías activas para el pensamiento crítico y la competencia lectora. Entonces ahí pude ver las programaciones de varios sectores educativos y sí, pues ahí veía cómo la situación significativa se repetía no solo en la institución educativa para todos, sino en las instituciones de la región. Entonces en Lugel parece que se ponían de acuerdo e instaban a los directores a que, en una región que no voy a mencionar, a que trabajaran esa, la misma situación significativa. Ahora, usted me pregunta, y eso, una opinión, yo considero lo siguiente, tenemos una buena experiencia ya, y eso la época de la pandemia, en un segundito voy a conectar mi laptop, por favor. Desde la pandemia que tenemos ya experiencia en Aprendo en Casa, luego las EDAs, las experiencias de aprendizaje, tenemos ya experiencia con las situaciones significativas, ¿no? Es una buena experiencia. Pero yo creo que las cosas no pueden ser forzadas, ¿no? No se puede imponer a un docente ni se puede forzar a tener una situación significativa. Es más, el trabajo es reflexivo, es crítico. Miren el proceso que estamos haciendo para generar una situación significativa que tenga que ver con las necesidades e intereses de los estudiantes. Este es el proceso que no solo yo propongo, varios especialistas del Minedo lo proponen. Entonces, ¿cómo se va a plantear la misma situación para todos los grados? Porque tienen, y todas las áreas, cuando tienen eh, diferentes, en diferentes grados, diferentes intereses, necesidades. Entonces, yo propongo que esta sea la manera de generar las situaciones significativas, más que vengan de manera vertical, de arriba hacia abajo, impuestas, ¿no? Ahora, yo sí considero que la tendencia debería ser a trabajar por proyectos. ¿A qué me refiero por proyectos? Es decir, que sí, que el trabajo sea interdisciplinario. Eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, y lo decía Edgar Morán, ¿no? Edgar Morín, como lo llaman algunos. Edgar Morán planteaba que el pensamiento complejo es como cuando un adolescente sale de su casa, cruza la pista, cuando lo mandan a comprar pan, y lo que mira en la pista antes de llegar a la panadería es un mundo complejo, porque ve un semáforo que es parte de las leyes en el país, que es parte de la política, de la organización política y legal. Ve a personas que tienen mucho dinero para comprar mucho pan, otros que tienen muy poco. Ve las diferencias sociales. Ve las cuestiones económicas también, cómo llega a producirse el pan, ¿no? Todo el proceso que se llega para producirse el pan, las actividades económicas. Entonces, en una sola mirada, ese niño, ese adolescente ve todo el mundo complejo, pero cuando llega a la escuela, muchas veces en la escuela nos encargamos del mundo, diseccionarlo, separarlo, ¿no? Las ciencias por acá, las ciencias naturales por allá, las ciencias sociales por allá, la comunicación por acá. Terminamos separando todo, separándolo todo. Y el mundo no es así.
¿no? El mundo es complejo, el mundo es disciplinario, el mundo es integrado. En conclusión, a partir de lo argumentado, yo creo que las situaciones significativas deberían ir naturalmente integrando más de un área, pero de manera natural. Es decir, ya, por ejemplo, los profes de sociales vimos que la problemática, la situación es la convivencia prematrimonial y nosotros le estamos dando a esta situación significativa. Entonces conversamos con los profesores de ciencias naturales y sabes que nos dicen, sí, nosotros justo estamos viendo el aparato reproductor, ¿no? El aparato reproductor y miren, y se vinculan, ¿no? ¿Qué pasa también con el tema de un embarazo adolescente? Entonces uno dice, sí, mira, se conecta, vamos juntos, pero por una cuestión de naturaleza, de fluidez. De pronto, si yo en religión o en otras áreas, ¿no? Están viendo algo parecido. Entonces, si no es forzado, si es natural, pues se unen, ¿no? Pero no que sea forzado, pues, ¿no? La profe de matemáticas tiene que ver también en la convivencia prematrimonial. Al principio, ¿yo por dónde? O sea, que sí se puede vincular, ¿no? Pero no lo tiene claro, no tiene voluntad de trabajarlo, considera que hay algo más significativo, entonces no se lo puede forzar, ¿no? Entonces yo sí considero que se debería trabajar interdisciplinariamente, pero no de manera forzada, de manera natural. Esa sería mi respuesta, maestro José. Espero haber sido un poco claro. Muy bien. Miren, el posible título puede ser esto, ¿no? De esta unidad. Proponemos de manera clara, concreta y viable alternativa de solución al problema de la convivencia prematrimonial. ¿Sí? Una sugerencia para redactar los títulos. Los títulos se deben redactar principalmente en relación, y no lo digo yo, hay documentos del ministerio que lo plantean, que lo precisan, ¿no? Los títulos deben redactarse principalmente en función del aprendizaje que se valora, no del producto. Entonces, aquí lo que el estudiante va a aprender a proponer, ¿no? A proponer, ¿no? Algunos, por ejemplo, su actividad principal es elaborar un podcast. Entonces le ponen a la unidad le ponen, elaboramos un podcast sobre la convivencia prematrimonial. No, no es la actividad, porque el título es una forma de aprendizaje también. Entonces, si tú le pones un título de la actividad, y el estudiante, si tú le preguntas después, ¿y qué hicieron en la primera unidad? Se queda más con la actividad. Hicimos un podcast, hicimos una infografía, participamos de un pasacalle, pero la idea no es que se quede con la actividad que hicieron, la actividad es un medio, ¿no? Que se queden con qué aprendieron. Entonces, ¿qué aprendiste en la primera unidad? A proponer eh, alternativas de solución concretas y viables. A eso aprendí. Entonces, el título debe enfocarse más hacia el aprendizaje que el producto, que la actividad. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a ver, ya tenemos nuestra situación significativa con nuestros retos. Ahora sí,
Bueno, tendremos varias situaciones significativas. Qué buenas las preguntas, maestros. Así hay que formular nuestras preguntas. Acá podemos organizar los propósitos de aprendizaje, ¿no? Maestro Martín, muy buenas tardes. Maestra Luz Marina, ¿cómo está? Buenas tardes. Problemas con el internet. Interesante lo que usted nos acaba de decir sobre el título y las actividades que nosotros realizamos en cada sesión de aprendizaje. En ese caso, por ejemplo, si usted manifestó que lo ideal que el alumno se queda es o aprende mejor cuando en cada sesión hacemos actividad, ¿no es cierto? Entonces, si van a proponer acciones de mejora, ¿cuál cree usted que sería ahí el título para englobar, por ejemplo, en una unidad eh, en historia de 5 sesiones, que hablemos sobre el Tahuantinsuyo? Para agregarle aquí un poco la temática. ¿Cree usted que es así? Porque he visto algunos colegas que a veces disertan en esa cosa que coloca el producto. Y yo les digo que el producto nos lleva a hacer el producto mediante una serie de actividades que nosotros hacemos para llegar a eso. Entonces, el título no puede ir, le digo así, les propongo, no puede ir el producto en el título, pero dicen no, colocan el título en su producto. Por ejemplo, elaboran infografía en el título Claro. de 5 Sí, semanas. sí, pues eso también es algo que sucede, por eso yo planteaba que no es lo ideal eso, ¿no? Sino el aprendizaje. Por ejemplo, aquí yo sugiero que esta podría ser el, el título, ¿no? Quizás hacerlo más simplificado, ¿no? Proponemos alternativa de solución al problema de la convivencia prematrimonial. De repente, estas condiciones de calidad la podemos omitir para que no sea un título tan grande, ¿ya? Pero el contenido que usted me decía, yo creo que no, no sería necesario agregarlo aquí en el título, sino lo que va a aprender. Lo que va a aprender es a proponer alternativas de solución, ¿no? Pero para aprender a proponer alternativas de solución, fíjense todo lo que ha hecho. Ha comparado con el pasado, utilizando fuentes. Va a leer, ustedes vamos a ver en las sesiones cómo va a leer a Valdemar Espinosa, extractos breves, pero va a leer a Valdemar Espinosa, ¿no? A Federico Campmantoy, ¿no? Va a leer y se va a acostumbrar a utilizar fuentes confiables. Y no, pues esto que habíamos visto por acá, ¿no? Esto, imagínense, de Wikipedia. No estoy en contra, nos da una primera mirada, ¿no? No es la última, pero no estas fuentes de aquí, ¿no? Entonces, pero mi sugerencia es que no es necesario el contenido agregado aquí, ¿no? Para lograr ese aprendizaje va a haber el pasado, los cambios y permanencias, va a explicar causas y consecuencias, va a ser un presupuesto, y en este presupuesto se va a dar cuenta que no, pues dos muchachitos para formar un hogar difícil que les alcance, más allá si viene un menor, un hijo, ¿no? Entonces, todo lo que va a hacer para poder proponer de forma concreta, viable. Entonces, yo lo dejaría ahí con el título de la unidad, maestra, sin agregarle el contenido. No le damos, el contenido es un medio finalmente, ¿no? ¿Correcto? Inclusive por ahí el presupuesto, elaboramos un presupuesto tampoco, porque el producto es que proponga, ¿no? Que se dé cuenta que no le alcanza, ¿correcto? Esa sería mi respuesta, maestra. Gracias, Ahora, profesor. aquí, a usted, maestra.
aquí, a ver, en cuanto a la organización de los propósitos de aprendizaje. Acá esto lo podríamos simplificar en la... ¿Cuáles son las dos competencias que trabajaríamos? Sería pues, hemos dicho la primera, que es, Construye interpretaciones históricas. claro, construir interpretaciones históricas. Y gestiona responsablemente los recursos económicos. Exacto. Y gestionar responsablemente los recursos económicos. Aquí, por ejemplo, se incluyen las capacidades, ¿no? Hay algunos especialistas que dicen, no, no, no hay que agregar las capacidades porque se asume que se van a movilizar todas ellas. Bueno, en este caso, sí, pues no. En este caso se va a trabajar, porque vamos a ver fuentes, sí. Vamos a ver cambios y permanencias, sí. Vamos a explicar causas y consecuencias, sí. Entonces, sí vamos a trabajar las tres capacidades. Eso es lo ideal, ¿no? Aquí gestiona responsablemente. Vamos a comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero, ¿sí? De repente por ahí tocamos el tema si esta parejita, el sistema financiero le va a poder entregar un crédito. No lo sé, creo que no. ¿Va a tomar decisiones económicas y financieras? Sí, al momento de hacer el presupuesto, por ahí lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esas son nuestras dos competencias. Aquí hemos colocado nuevamente los estándares, ¿no? Aunque algunos dirán, profesor, pues ya lo colocamos arriba, bueno, lo podemos omitir. También hay que ir considerando los enfoques transversales. ¿Cuáles dijimos que eran los enfoques que podríamos trabajar aquí? De Enfo- derechos, claro, el enfoque de derechos, igualdad de Igualdad, género, igualdad de género. igualdad de género. enfoque en igualdad de género. Muy bien, maestro Raúl. Y aquí, ¿no? Aquí también les había dicho que hay una duda de, algunos dicen, no, ¿para qué agregar los desempeños en digamos, en la programación anual, ¿no? Eso lo dejamos para la unidad didáctica. Yo les había dicho que para los que ya les gusta tenerlo desde aquí y jalar, este, les puede ser más sencillo, ¿no? A ver, veamos, démosle una mirada a la primera competencia, construye interpretaciones históricas. ¿Ya? Para segundo grado, vamos a construir interpretaciones históricas, segundo grado. Cuarto, segundo. Usted me va a decir cuál de estos desempeños calzaría en lo que vamos a ver. Revisemos primero estos tres, ¿ya? Uno, dos, tres. Y me dice sí, pues o no corresponde. Utilice diversas fuentes sobre determinados hechos o procesos históricos. El segundo, ¿verdad, maestra? Sí, maestro. Desde los orígenes hasta el inicio. No, no hay.
Profesor, una pregunta. Claro. Aquí en el programa anual se copiaría el desempeño tal cual está en el programa curricular, pero ya en la unidad se precisa o ya se puede precisar en el programa anual. Buena pregunta, maestro. ¿No? Y vuelvo a a la temática, ¿no? Si yo quiero hacer un trabajo fuerte a inicio de año para estar más tranquilo durante los bimestres, de una vez lo preciso. Si me va a alcanzar el tiempo, lo preciso. Y lo tengo ya en mi documento de planificación curricular, ya lo tengo el desempeño precisado y lo jalo. Pero si, bueno, no me alcanza el tiempo, es muy poco tiempo el que me dan, tengo otras actividades, bueno, lo copio aquí, desempeño, y ya en la unidad sí debo colocar el desempeño precisado, ¿no? Entonces hay esas dos opciones, ¿no? De acuerdo a su estilo. Yo personalmente, sí, desde que empecé a trabajar en el 2001, siempre he preferido un solo dolor, ¿no? La primera programación, tenerlo listo, durante todo el año, y a jalar. Bueno, esa es mi manera, pero no significa que sea la mejor. Precisarlo de una vez, ¿verdad? A ver, maestros, de estos tres, ¿cuál de ellos se presta para lo que vamos a hacer? O los tres, ojo que vamos a tener unas 4 semanas, ¿no? Vamos a tener 4 semanitas. Eso significa cuántas sesiones, maestros, en sus colegios, en ciencias sociales. 4, profe, 4 sesiones ¿De cuántas horas cada sesión? de normalmente desde 2 horas. A la Ocho, semana sería, depende, 3 horas. Otros ocho, llevan ocho, 4 horas. ocho Ah, sesiones también. para algunos son 8 sesiones, ¿no? Porque las horas de libre disponibilidad lo, lo, lo suman. Puede ser ocho Dos, sesiones, 8 sesiones. una. 3 horitas semanales. ¿Alguien llega a 4 horas semanales? Con las horas de libre En disponibilidad. no, en los colegios G sí son Ah, 4 horas. Así es, maestro. En los privados también trabajan con 4 horas. Sí, a ver, maestro. En privados también trabajan con 4 horas sociales. En Los los G, entonces, 3 horas. los ajá, colegios G se trabaja con 4 horas. claro, muy bien. Entonces Horas. estamos hablando de 8 sesiones, ¿no? 8 sesiones tenemos. A ver, de las de los tres desempeños, estoy hablando de se podrían, ¿ah? Tampoco nos llenemos de entusiasmo, y vamos con todo, pero miren, explicar las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un hecho. ¿Lo podríamos trabajar? Diferenciar una narración y diferenciar una interpretación. Mi respuesta es claro que sí. Porque miren, tenemos insumos, o sea, tenemos lo que es una narración, pues, acá por ejemplo de Garcilaso de la Vega, si bien es cierto, bueno, él de alguna manera sí observó, ¿no? Es un cronista, ¿no? Es un cronista que sí observó in situ lo que pasaba. Entonces, esta es una narración, es una crónica. Pero lo de Valdemar Espinosa, lo de Francisco Hernández, ya es una interpretación. Entonces, claro que sí podemos trabajar esto. ¿Verdad, maestros? Una narración del cronista, una interpretación de un historiador, de un arqueólogo, en el caso de Federico Casmandoy.
¿Queda claro? Sí podríamos trabajar primero. Maestro, ¿qué dicen? ¿Se entendió si se puede o no? Sí podríamos trabajar entonces. La segunda, utiliza diversas fuentes históricas. Ya he mostrado ver una, dos, tres, cuatro. Cuatro fuentes históricas, ¿no? Ya la otra semana cuando lleguemos a sesiones, ahí lo voy a mostrar en un documento las fuentes, los voy a compartir para que los tengan. Y los libros también, los libros, eso también acá en maestro, ¿no? Deberíamos, hay que formar, hay que hacer un drive, hay que hacerlo, maestro. Yo me voy a encargar de crear el drive Sí, donde todos subamos todos los libros históricos que tengamos. Yo voy a subir mi biblioteca virtual de historia, todo lo que tengamos ahí. Ustedes también aporten, ¿no? Hay que separarlo, historia del Perú, historia universal. De economía y de geografía no cuento con textos nuestros, pero de historia, eso sí. Que ese sea nuestro reto, ¿ya? El martes creamos un drive, yo subo mi biblioteca y, y lo separo, o también separarlo por grados, maestro, no lo ofrezco, pero sin historia del Perú, historia universal, e ir subiendo nuestros textos, ¿ya? Entonces nos quedamos pues con fuentes, ¿no? Ya no solo con las fichas de fuentes que nos da el Minedo, sino nos vamos a sacar una serie de libros y podemos extraer nuestras propias fuentes. Ese es el maestro de ciencia social. Ya, entonces queda. Utilizamos diversas fuentes, también lo podemos trabajar. Utiliza diversas fuentes, ¿no? Utiliza convenciones y categorías temporales para explicar la importancia de los hechos y toma en cuenta las simultaneidades, los aspectos que cambian y otros que permanecen. Miren, esas, este desempeño sí, sí o sí lo tenemos que coger. ¿Qué? para verificar la simultaneidad que existe. Ya, muy bien, maestra Jovita, pero hay otra razón. ¿Por qué sí o sí lo tenemos que coger? ¿Mm? Ay, dice maestros. Porque están nuestros retos, acuérdense, maestros. Entonces, aquí nuestra situación Los significativa, cambios y permanencias. claro, cambios y permanencias era uno de nuestros retos. Entonces, ¿cómo no vamos a escoger ese desempeño si lo necesitamos para resolver este reto? Sí o sí lo tenemos que tomar, maestro. ¿Ya? Ya, entonces, los tres, ya demostramos que los tres lo podemos trabajar, pero este sí, sí o sí tenemos que utilizarlo. Utiliza convenciones y categorías. Explica hechos o procesos históricos. Utiliza conceptos sociopolíticos y económicos. Explica hechos. Clasifica causas y consecuencias de los hechos. Clasifica, ¿no? Cuando habla acá de clasificar se refiere a jerarquizar, ¿no? Es decir, cuál es una causa estructural, cuál es una causa coyuntural y cuál es un detonante. Acá, como no vamos a ver un hecho, sino todo un proceso, me parece que no, sería muy complejo clasificar, No, ¿no? Para ver un detonante, ¿no? Acá detonante sobre el Servinacuy no es detonante, ¿no? Coyuntural tampoco. Entonces, yo creo que el primero, ¿no? El explicar, el verbo explicar, la habilidad de explicar
en sí mismo ya implica el establecimiento de causas y consecuencias. Este puede ser, ¿no? Para el otro reto de causas y consecuencias. Ya está. Entonces, ojo, tenemos cuatro semanas, 8 sesiones. Entonces, aquí podríamos escoger, porque es para las 3 capacidades, ¿no? El primero explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones. El tercero utiliza convenciones y categorías. Y el cuarto explica hechos y procesos históricos. Ya, 3 desempeños. Nos vamos a gestiona responsablemente recursos económicos. Vamos a ver los desempeños de segundo grado. Ya. Ojo que es el presupuesto, ¿no? A ver, maestros. Son 5 desempeños, no hay más. A ver. Revisen, por favor, me dicen con cuál de esos 5 desempeños podríamos trabajar. Muy bien. A ver, yo creo que uno se cae de maduro, ¿no? Ya lo vimos, creo que es el tercero, ¿no? Formula, presupuestos personales, acá no es tanto personales, ¿no? Sino ya son de pareja, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ahí está la precisión. Acá ya vamos a hacer una precisión del desempeño. Explica el rol del Estado de garantizar el bien común de las personas y asegurar para ello el financiamiento del presupuesto nacional. Me parece que está un poco lejos. No, explica cómo la escasez, sí. Explica cómo la escasez de los recursos influye en las decisiones que toman los agentes económicos, ¿no? Acá sí hablar de escasez, ¿no? La pareja, ¿no? Cómo influyen sus decisiones económicas. Sí, acá sí lo podemos relacionar, ¿no? Cómo hay que tomar decisiones ante los escasos recursos. Hay que priorizar la alimentación, se deja de lado la educación. Acá, este podría ser, ¿no? El Podría cuarto ser, también, explica. profesor. Ya, a ver, cuarto. El 2 y el 3 ya dijimos que sí. Toma Toma decisiones decisiones, como sí. responsable. Ahí no, maestro, yo discrepo, maestro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tomar decisiones ya es si vamos a lograr gestionar. Miren, maestros, gestionar es actuar responsablemente.
eh, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una actividad y ahorramos la institución educativa, en el salón, ahorramos para un determinado viaje de estudio que vamos a hacer. Y ahí estás actuando. No estamos recaudando fondos para ahí estás actuando. Ahí sí tomas decisiones Muy bien, bien. como consumidor. O si, por ejemplo, hacemos una actividad de ir al mercado, un viaje de estudios y vamos a un shopping center, entonces ahí sí tomamos decisiones, ahí actuamos. Pero acá no vamos a actuar, aquí vamos a hacer un presupuesto ficticio, en el sentido, pues, cuando ya tengamos pareja, pero no tomamos, no llegamos a la acción, no llegamos a decidir, ¿ya? Como consumidores responsables. No iría, a mi parecer, ¿no? Manifiesta una posición de rechazo frente al riesgo que supone para la sociedad optar por la informalidad y la ilegalidad. También podría decir que lo relacionamos con la ilegalidad, ¿no? Sí, podría ser, pero tampoco se trata de llenarnos de desempeño, sino los que naturalmente se vinculan, ¿no? Porque me lo he comprado para eso. Con economía hemos comprado, metido en el tema, muy bien. Entonces, el segundo y el tercero, ¿ya? Explica y formula presupuesto. Esto, entonces nos estamos quedando con 5 desempeños, maestro, a lograr en 8 sesiones. Es regular, por no decir bastante. Es regular, 5 desempeños. Luego en las sesiones, ¿no? En las sesiones tenemos que ver que estos desempeños tenemos que alcanzarlos, ¿ya? Muy bien, entonces esos desempeños, esos 5 desempeños son los que colocamos aquí, los desempeños priorizados. Aquí ya los podríamos priorizar, ¿ya? Ya vimos en la primera, segunda sesión cómo priorizar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, aquí ya dijimos formula presupuestos eh, en pareja, ¿no? Ya no personales, sino en pareja, considerando los ingresos y egresos del hogar, ya no individuales. Ah, bueno, son individuales porque de repente cada uno aporta, o del hogar, Profesor acciones de ahorro. Santiago, Sí, una maestro. preguntita. Buenas tardes, ante todo. Muy buenas tardes. A ver, para esta unidad se está priorizando dos competencias. La tercera competencia, que es gestionar responsablemente los recursos económicos. Bien. Para alcanzar esa competencia en la unidad tenemos que movilizar las dos capacidades que tiene esa competencia, ¿correcto? Los dos Sí, desempeños que se ha seleccionado están movilizando las dos capacidades, porque si usted muy se bueno. da cuenta, solamente estamos movilizando la primera capacidad. Cuando hablamos de toma de decisiones informada, abarca los dos desempeños que hemos precisado. Muy buena participación, maestra. Revisemos, ¿no? Toma de decisiones económicas y financieras. Sí, maestra, mire. Supone planificar el uso de recursos económicos. Acá está nuestro desempeño de la planificación. Ujú. Y el hecho de explicar la escasez estaría aquí. Sí, sí estamos abordando las dos capacidades, maestra. Ok, Pero ok. qué bueno estar alerta, atentos. Estamos trabajando en las capacidades. Sí, hay que intentar trabajar las capacidades, movilizarlas juntas, ¿no? Muy bien. Ahora, y
La precisión de la capacidad o el desempeño de historia es, por ejemplo, en el campo temático, ¿no? Aquí está, de segundo grado. Habíamos escogido el primero, ¿no? Explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un, vamos a ver, hecho, no vamos a ver hecho. Vamos a ver proceso, ¿no? Desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea, no. Eso lo omitimos. No vamos a ver en este momento historia universal. Lo que vamos a ver es del Tahuantinsuyo, ¿no? Eh, del Tahuantinsuyo, salvo que quisiéramos agregar del virrey, por ejemplo, del virreinato, sí, no, no le agregaría, por una sencilla razón, que del virreinato yo no he obtenido fuentes. Entonces, aquí sí no, podría conseguir, pero la verdad que me ha costado mucho trabajar, obtener estas fuentes del Tahuantinsuyo, entonces yo me quedaría precisado solamente del Tahuantinsuyo. ¿Ya, maestros? Entonces, así quedaría, mire, explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un proceso histórico desde el origen del Tahuantinsuyo hasta el virreinato, no le pondría desde, ¿no? Sino del Tahuantinsuyo. Explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un hecho o proceso histórico del Tahuantinsuyo. Sí lo quedaría precisado. Luego ya lo vamos a ver en la unidad didáctica, digamos, ya precisado, ¿no? Nos habíamos quedado con, bueno, también podríamos trabajar, utiliza diversas porque lo vamos a hacer, pero por ahora vamos a ver ¿no? Utiliza las convenciones y categorías temporales para para explicar la simultaneidades no vamos a ver, los aspectos que cambian y permanecen. Y acá le agregamos el campo temático que es el aspecto de la unión matrimonial, ¿no? Acá también, ¿no? Porque no vamos a ver todo el Tahuantinsuyo, ¿no? No todo el Tahuantinsuyo, sino el aspecto de la unión matrimonial, ¿sí? ¿Ya? Ahora, no vamos a llegar de frente a la unión matrimonial cuando veamos el Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Por dónde empezarían a ver? Para aterrizar luego al matrimonio. ¿Mm? Maestro, ¿qué dicen? ¿Por dónde empezarían? No, no vamos a ir de frente solo a ver el tema de la unión conyugal, ¿no? Matrimonio, servinaco y ¿por dónde empezarían, no? Muy bien, maestra Gloria Arroyo, Romero, muy bien. La organización social, que es el AYU, ¿no? También podríamos ver la organización administrativa, la parte económica, la distribución de tierras en el matrimonio. Entonces, no solamente nos vamos a enfocar, entonces sí vamos a ver el Tahuantinsuyo, organización económica, social y el tema de la convivencia matrimonial, las formas de trabajo, inclusive, muy bien, maestro Benjamín Salas, porque la reciprocidad se ve en el matrimonio también. Muy bien, maestro Vladimir Valdivia.
Maestro Amílcar Morales, la organización cultural. No sé, la organización cultural, maestro, ahí. No le veo mucho vínculo. Entonces, así sería la precisión de este desempeño, ¿ya? Y este explica hechos o procesos históricos del Tahuantinsuyo a partir de la identificación de causas y consecuencias sociales, políticas, económicas. No sé si culturales se vean, ¿no? No lo veo difícil. Sociales, políticas, culturales, sí. Económicas, perdón, sí, pero culturales no. ¿Ya? Entonces, más o menos de esa manera vamos haciendo el proceso de precisión, ¿correcto? Bien, ahorita lo que pasa es que como lo tengo en PDF, esto tendría que tipearlo, ¿no? Para hacerlo. Ya luego, martes ya lo muestro tipeado con la precisión curricular para hacer la comparación. Muy bien, maestro. Y así va quedando nuestro programa, nuestro plan curricular anual. También de los enfoques transversales, vemos las actitudes, también, ¿no? Acá las podemos ir considerando. ¿Qué valores y qué actitudes? Podemos trabajar la conciencia de derechos, la libertad y responsabilidad, el diálogo, ¿no? Claro que sí, una pareja. Y en igualdad de género, igualdad y dignidad, claro que sí. Situaciones de desigualdad de género, también. Esas actitudes podríamos trabajarlas, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, maestro, sobre el plan anual? Maestro Santiago, una consulta tengo. Uno de los maestros mencionó acerca de la parte cultural. Entre los valores he visto equidad, igualdad, creo que también. Y bien sabemos de que en la parte cultural del imperio está la educación. Y había una diferencia, por ejemplo, entre varones y mujeres. Si no se trata en esa unidad, podría ser en otra, por ejemplo, ese aspecto, ya que se está tratando el caso de una pareja, ¿no? Jóvenes, la situación que estamos tratando. Sí, como lo habíamos dicho en esa sesión sobre la precisión de los desempeños, si omitimos algo o lo cambiamos, sabemos que más adelante sí o sí lo tenemos que trabajar. Interesante lo que usted dice, ¿no? En la época de los incas, digamos, ver temas de educación, ¿no? Para ver la igualdad o desigualdad. Sí, pero la idea es cómo lo vinculamos luego con el tema del Servinacuy, porque es para llegar a, al tema de la unión conyugal, ¿no? Ujú. La tema cultural puede ser por costumbres, ¿no? Sí, Costumbres, tradiciones, ¿no? ujú. Sí, 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 sí. sí, tiene razón, maestro. Justo estaba leyendo esas fuentes y hablaba digamos, de la concepción de la mujer. También hay otro texto de Luis Baudín sobre el imperio socialista de los incas, donde habla de la concepción de la mujer. Buena idea, maestro, lo voy a agregar en las fuentes. Ahí hablaba Dice, de la idea dice de que... Disculpe, pues, maestro. Hice bien hecho Sí, esa consulta ya que había leído, tengo el libro de Waldemar Espinosa Soriano, el libro de los Incas, y hace un análisis acerca del papel de la mujer y del varón, por ejemplo. Y bueno, quizás de alguna manera el profesor quizás lo tomó de esa forma, ¿no? En el caso. Ese Vinacuy es cierto, también es tratado ahí. Y la cosa es de que dentro de, a las finales, con eh, al final, el análisis que nos está mostrando usted es que la unidad vayan sobre todo esa temática
que se relaciona y sobre todo con la situación que estamos viendo, ¿verdad, maestro? Sí, por supuesto. Mire, ¿cómo es, no? Cuando yo leí lo que nos había colocado el maestro Amílcar, bueno, sobre organización cultural, yo lo llevé por otro lado, mire, yo pensé en religión, yo pensé en arquitectura, yo pensé en textilería, cerámica. Entonces dije, no, no lo encontré, pero tiene usted razón, por la parte de las tradiciones, de las costumbres. Claro, y maestro Amílcar luego nos dice, sus costumbres están incluidas, por supuesto, maestro. Entonces, me retracto y eso es lo importante de sus aportes, ¿no? Eh, sí, y no solo sería importante trabajar esa parte cultural, sino que, ¿sabe qué, maestro? Se vincula, como usted muy bien lo ha dicho, con el enfoque transversal de igualdad de género. De tal manera que la igualdad de género no queda solamente en el papel, sino que realmente se trabaja, ¿no? Realmente se trabaja. Entonces, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Muy bien, maestro. A mí que usted lo estaba viendo por ahí, yo no lo estaba viendo por ahí, pero ya entendí que por ahí iba por las costumbres. Excelente, excelente, maestro. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí llegamos a la unidad, ¿no? A la unidad didáctica, ¿no? Entonces, voy a compartir. Entonces, en la unidad didáctica, estamos viendo para segundo grado, 4 semanas. ¿Sí? En realidad, esto de la temporalidad en la unidad didáctica, a veces hay mucha incoherencia, ¿no? Porque, un segundito voy a prender los luminares acá de un minuto, por favor. Muy bien. Les decía que a veces hay, digamos, por temas administrativos, las unidades didácticas se dividen de la misma forma, ¿no? Si tenemos 8 semanas para un bimestre, ya cuatro, igualitos, ¿no? Si tenemos 10, cinco. Si tenemos 9, cuatro, 5. Pero, ¿sabes? Hay un criterio administrativo para otorgar el determinado tiempo a una unidad, cuando no debería ser así. O sea, el criterio para otorgarle la cantidad de semanas es, ¿cuál creen que es el criterio? A ver, aquí me dice, el criterio según un enfoque de competencias, para decidir si le otorgamos 3 semanas, 4, 5, 6, 7, o de repente si un bimestre no lo dividimos en 2 unidades, sino es solo una. ¿Cuál es el criterio que se debería tomar?
¿Qué me dice? A ver. Muy bien, maestro participando. Muy bien, maestro Benjamín Salas. De acuerdo a la complejidad de los desempeños a trabajar. Sí, complejidad de los desempeños. De los aprendizajes, maestro Santiago. Por supuesto, ¿no, maestra Gladys? De los propósitos de aprendizaje, ¿no? De los retos también. O sea, Profesor Santiago, podría ser también la significatividad y el contexto, la coyuntura que se está dando. O sea, si es una situación que reta al estudiante y que es de actualidad y que es desafiante, entonces hay que darle un poquito más de tiempo para poder lograr los desempeños que estamos precisando, que estamos este programa planificando. así, si el contexto se extiende un poco, ¿no? Claro, Claro. Sí, sí, por ejemplo, si ustedes saben que uno programa anualmente, pero la programación, la planificación es flexible, ¿no? ¿Qué pasa si en la exacto. localidad aparecen huaicos? Es flexible, ¿podemos colocarlo como situación significativa? Sí, sí. Claro, Y claro. si, como dice muy bien la maestra María Soledad, ¿y qué pasa si todavía no se soluciona el problema y está latente, y los chicos están motivados, todavía no se soluciona? Claro, pues es un criterio, ¿no? Es un criterio, claro que sí. Entonces, esos son los criterios que deberían primar para determinar la cantidad la duración de una unidad, ¿no? La complejidad de los retos, por ejemplo, ¿sí? Que, digamos que sea un tiempo adecuado. Y ustedes saben que el logro de competencias, el desarrollo de capacidades, el poder lograr que se desempeñen de una u otra manera, eso toma su tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que en algún momento podría haber una unidad de, de 6 semanas y otra de 3. Claro que sí. Una de 6 porque es mucho más retador, es mucho más profundo, ¿no? Es mucho más amplio. Sí, sí podría, debería haber. Hay bimestres que podríamos tener una sola unidad y otros bimestres tener 2 unidades. Claro que sí. Si lo sabemos sustentar, por supuesto. Entonces, muy bien, aquí en nuestra unidad didáctica, entonces lo que vamos a hacer es, como ya tenemos nuestra situación significativa redactada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, eso, a eso me refería, ¿no? Ya la tenemos redactada, entonces es más sencillo, ¿no? La copiamos, la pegamos, nuestros retos están. En cambio, imagínense si en el bimestre nos ponemos a redactar situaciones significativas. ¿Mm? Entonces ya está nuestra situación y nuestros retos. El estándar del ciclo 6, ¿no? Acá voy a modificar, es construir interpretaciones históricas antes de compartirla. Construir interpretaciones históricas, gestiona responsablemente los recursos económicos. Y aquí viene nuestra secuencia de actividades, ¿no? Aquí viene nuestra secuencia de actividades. Son 4 semanas, estamos hablando de ocho sesiones, ¿no? 8 sesiones, ¿correcto? A ver, vamos a hacer un borrador. Aquí, ¿no?
¿no? Ya vimos cuáles son las capacidades, los desempeños. A ver, todavía en desorden. Vamos a empezar a hacer nuestra sesión. A ver, ¿cuáles serían algunas de las sesiones? Uno, lo estoy colocando en desorden, ¿ya? Elaboración del presupuesto conyugal, vamos a poner así, ¿ya? O conyugal es de matrimonio, ¿no? El presupuesto de pareja. Otra es lectura de fuentes sobre la unión matrimonial y Servinacui durante el Tahuantinsuyo. ¿Qué otras sesiones? A ver, en desorden, luego lo vamos a ordenar. Al llegar a estas fuentes sobre la unión matrimonial, dijimos que puedo colocar temas, no hay problema, luego lo vamos a hacer como sesión, le vamos a poner su nombre. Organización, dijimos organización económica, política, social y cultural de los incas. ¿Qué más? A ver. De acuerdo al reto, ¿no? Ya. Podría ser, maestro Santiago, distribución de la tierra en el Claro, año. Sí, eso aquí en organización económica y social. Aquí, Ok. maestros, claro que sí, ahí iría. Para establecer cambios y permanencias. O sea, cómo era la unión conyugal, cómo era la convivencia prematrimonial en esa época y cómo es hoy. También tenemos que presentarle estadística, datos de la actualidad para que pueda establecer qué ha cambiado, o sea, que sí había antes y no hay hoy, que no había antes y sí los hay hoy, que sí se mantiene en esa época y se mantiene en la actualidad. Pero para eso tenemos que presentarle información de la actualidad. Entonces, para hacer cambios y permanencias, eh, presentación, eso, pero ojo, yo puedo colocarlo aquí, pero no va a ir en mi unidad si es que yo no encuentro la información estadística, ¿no? Presentación de datos e información, pero sí recuerdo tener la información estadística de este tema. Lo voy a buscar, sí, pero sí recuerdo, por eso lo pongo, ¿no? Presentación de datos e información estadística sobre la unión, la convivencia prematrimonial, ¿no? Sobre del Perú, ¿no? Por región no creo que lo tenga, ¿no? En el Perú actual, de repente algún artículo, ¿no? ¿No? Un artículo que hable sobre el tema, ¿no? Una fuente también. Y aquí, una vez que hemos visto, a ver, maestros, los que me están siguiendo, una vez que hemos presentado artículos, información, datos estadísticos sobre la convivencia prematrimonial en el Perú actual,
Ahora sí, ¿qué podemos hacer? A ver, una vez que hemos visto lo actual. Se puede el comparar cua- con la información que ya tenemos de la época incaica. Se pueden elaborar cuadros comparativos. Se puede hablar del comparativo. Ayllu. Para identificar qué el cuadro comparativo, ¿se acuerdan? eh, Semejanzas, encontrar Puede ser, diferencias. puede ser los cambios y permanencias, profesor Santiago. Exacto, exacto. Muy bien, los cambios y permanencias, ¿no? Y también semejanzas, diferencias. Bueno, las semejanzas y Ujú. diferencias son los cambios y las permanencias, ¿no? Entonces, fíjense, estamos, quizás está en desorden, esto ya lo vamos a ordenar, pero lo que sí hay coherencia. Estamos resolviendo los retos. Hay coherencia. No se olviden también que tenemos una capacidad que tiene que ver con esta de aquí. Utiliza convenciones y categorías temporales, ¿no? También tenemos que trabajar esta capacidad, este desempeño, perdón, no está gratis. ¿Qué podríamos hacer? Sí, sí, se me ocurre ahí. ¿Qué podríamos hacer, maestros, para trabajar el tiempo histórico? Maestro, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Claro, dentro de las capacidades de los desempeños que hemos seleccionado, habíamos visto esta, ¿no? Explica diferencias entre narraciones e interpretaciones. Para eso teníamos las fuentes de un cronista y de un historiador. Ahí vemos la diferencia entre narración e interpretación. Habíamos escogido esta tercera. Utiliza convenciones y categorías temporales para explicar la importancia, ¿no? Y poder ver los cambios y permanencias. Pero ¿qué convenciones y qué categoría, cuál sería la actividad o el producto aquí para trabajar ese desempeño? No se está viendo lo que escribo, maestros. A ver. No. No, no se ve. No, no se ve, profesor, lo que está escribiendo. Ya, Recién. ahora sí, ¿no? Sí. Sí, maestro, no había nada. Está bien, maestros. Ahora sí. Recién se ve, profe. Ahora sí, maestro. Pero esto ya lo vamos a presentar ordenadito ya con la unidad. Entonces, elaboramos un presupuesto de pareja, leemos fuentes sobre unión matrimonial, el Servinacuy durante el Tahuantinsuyo. No se olviden que esta lectura de fuentes nos va a permitir diferenciar entre narraciones y ¿qué? ¿Qué dice el desempeño? E Interpretación. interpretaciones. Muy bien, maestra. Interpretación. La organización económica, política, esta tendría que ser antes. El presupuesto es un poquito más. En la organización económica, política, social y cultural, ¿cuál podría ser la evidencia aquí, maestros? Producto para el portafolio. ¿Podría ser, profesor, una infografía? Sí, claro. Eso, Sí. como su nombre, sí, su nombre lo dice, esto podría ser para algo, un organizador visual, ¿no? Ujú. Un organizador Claro, visual, por ahí. Podría ser a Una través de una infografía. pirámide también, tanto en lo económico, político. pirámide, claro. Ah, pirámide también puede ser. Ya, claro. Eh, Pirámide. Maestra me dijo, una infografía, ¿no? Ujú. O un mural informativo también. Ya, muy bien. Digamos que esto es para una semana más o menos, ¿no? O una sesión inclusive, ¿ah? Una sesión, 2 horitas.
2 horitas. No es el producto final, ¿no? Obviamente tenemos que elaborar también las propuestas. Redacción de propuestas concretas, viables y pertinentes al problema de la convivencia de matrimonial. ¿Ya? Ya el presupuesto, la explicación, las causas y consecuencias, ¿no? Pero nos falta acá lo de la... Utiliza, utiliza convenciones y categorías temporales para este desempeño. ¿Cuál podría ser el producto para este desempeño? Utiliza convenciones y categorías temporales. Profesor, generalmente cuando hablamos de convenciones temporales, bueno, yo trabajo con lo que es la friso cronológico, línea de tiempo, ¿no? Ya, muy Por- bien. Claro, el friso cronológico, ¿no? Este podría ser. Ujú. Y viendo ya la organización de las sesiones, ¿no? Si en la sesión uno un poco van a ver la información teórica, en la 2 van a contrastar las fuentes, ¿dónde lo pondrían el friso cronológico para ver una línea de tiempo, para que se ubiquen donde el Tahuantinsuyo, se ubiquen temporalmente? ¿En qué orden lo pondrían? ¿En qué sesión? Al inicio. Sí, yo estaba pensando al inicio, ¿no? La uno, la 2, ¿no? Para que Profesor, pero si el friso cronológico, un friso cronológico son como una línea de tiempo, pero comparativa. Tendrían que ya haber hablado sobre la época actual, si es que se quiere comparar. Y, no, y la uno todavía no se ha hablado nada sobre la actualidad. el friso cronológico no es comparativo en su esencia, ese organizador es una línea de Imágenes, tiempo, pero que se le agrega imágenes, imágenes. claro, pero no, no, Imágenes no es por que, años. claro, pero no es que sea para comparar. Ahora, si uno quiere trabajar el concepto de simultaneidad, Líneas paralelas. claro, ahí sí podría agregarse líneas paralelas, ¿no? Pero el friso Mm, como tal, uno podría trabajarlo, pero no, en su esencia no es para eso, ¿no? Maestro, si puede agregar algo, Este nivel, en claro. realidad cuando se un tema histórico, el estudiante tiene que ubicarse en el tiempo y por lo tanto tiene que saber, digamos, en qué tiempo fue. Creo es como tratar el tema en pañales, ¿no? Para que él se ubique y luego, posteriormente, va a contextualizar. Puede tener una línea de tiempo muy sencilla al inicio o hacer un organizador visual como el que está expresando, pero ya con el tiempo las sesiones van avanzando, puede hacer una línea de tiempo similar, pero haciendo una comparación con la actualidad, por ejemplo, ya eso es otro tipo de organizador más profundo porque se va avanzando el tema. Creo que así debería ser, ¿no? Ir de lo más básico a lo más complejo y es una idea de cómo, digamos, ampliar con evidencias para que el estudiante, digamos, asimile, ¿no? Y tenga un aprendizaje mucho más que vaya con él significativo, pues. Ujú. Cierto, maestro, bien, muy bien. Miren, entonces de ahí un poco va quedando nuestras sesiones, ¿no? Un friso cronológico. Ahora esto está sujeto a, ya cuando lo presentemos, ya más bonito en el esquema, ahí ya le damos el retoque final. La idea es que esta unidad quede concluida el martes, ¿no? Ya con sus desempeños precisados, con sus sesiones, pero ustedes lo van a retocar, o sea, con ustedes lo vamos a retocar. Yo les presento la propuesta y lo reordenamos y lo retocamos y queda, ¿no? Y queda. Muy bien, maestros. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea del trabajo planificado, crítico, consciente, colegiado, eso, ¿no?
Maestra Gloria tiene una consulta. Cuando ya se empieza a contextualizar o precisar desempeños, se debe ir de menos a más, es decir, empezar con interpretar fuentes para precisar. Ya lo entendí. O sea, si es la unidad uno, ¿con qué desempeño empezaríamos, no? Con interpretar fuentes. Sí, pero para diferenciar qué es una narración, qué es una interpretación, usted menciona para ver cómo interpretar una fuente, ¿no? Sí, tiene razón. Podríamos agregar aquí una sesión antes de hacer la lectura de fuentes, un poco cómo interpretar una fuente histórica, ¿no? Si es la primera unidad. Si estuviéramos bueno, por temas de organización lo hemos puesto en la primera, ¿no? Pero tiene usted mucha razón, maestra Gloria. Si fuera la primera unidad, primero tendríamos que enseñar al estudiante cómo interpretar una fuente. Vale, y lo vamos a incluir ahí dentro de las 8 sesiones. Ya lo anoté. Muy bien, maestros. Muy agradecido por el trabajo de hoy sábado. Les deseo un lindo fin de semana, lo que resta. El martes continuamos. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense. Gracias por su participación. Agradecemos al magíster Santiago Martín por la estupenda clase del día de hoy y los invitamos a seguir acompañándonos en las próximas sesiones. Muy buenas noches a todos.